estamos aquí. Gerardo, ¿me puedes dar al micrófono? Si no, me pongo este otro y ya está. ¿Sí? ¿Se me escucha? Vale, perfecto. Paso hondo. Bueno, me alegra ver la iglesia llena y ver caras que hacía tiempo que no veía. Hermanos que hacía tiempo que no podían estar aquí por motivos distintos, pero me alegra veros. Y es un gozo, la verdad. Es un gozo ver que el pueblo aquí en Tolosa sigue estando firme en los caminos del Señor y sigue teniendo ese ardor en su corazón por querer estar cerca del Señor, ¿no? Vamos a orar y luego ya vamos a dar comienzo. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí hoy reunidos, Padre, en tu nombre, alabándote, adorándote y también estudiando y escudriñando tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que lo que veamos en el pasaje de hoy sea constructivo para nuestras vidas, sea de bendición y que sobre todo también podamos aplicarlo a nuestro día a día, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre, amén. Bueno, vamos a hacer una dinámica. Por favor, sacad todos vuestros móviles, todos los que tengáis móvil, que será todo el mundo, sacadlo del bolsillo y vamos a hacer dos cositas. A ver si adivináis el qué. La primera, ponerlo en silencio. Exactamente. La primera, ponerla en silencio. Es fácil. Y si no, le bajáis el volumen y ya está. Y la segunda que quiero que hagáis es que abráis la red social que más utilizáis. Ya sea Facebook, ya sea Instagram, Twitter, TikTok, lo que sea. ¿Cómo? No, eliminarla no. No. Quiero que la abráis, ¿vale? Y ahí cuando estéis en vuestro perfil, veréis un numerito, que sea el de los seguidores o el de los amigos en Facebook, algo así, ¿vale? Cuando lo tengáis, levantáis la mano, ¿sí? Y si no, pues de cabeza, ya está, que tampoco pasa nada. La excusa era para poner el móvil en silencio, nada más. Venga, va. Ahora quiero que penséis en el número de amigos, seguidores o lo que sea que tengáis. Pensad en cuál es ese número, ¿vale? Alrededor de 50 puede ser, alrededor de 100 amigos, 100 seguidores, 200, 300. Hay gente que tiene miles de seguidores o miles de amigos en Facebook, ¿no? Pero bueno, no sé si soy yo o qué, pero yo no tengo tantos amigos, la verdad. Ahora quiero que os pongáis a pensar en a cuántos de esos amigos o agregados en Facebook conocéis realmente. ¿Cuántas de esas personas con las que mantenéis, digamos, una cierta relación en Facebook conocéis? ¿Son personas con las que estáis en relación constante? ¿Estáis hablando con ellos, preocupándoos por ellos? ¿Cómo está su vida espiritual, su vida personal? No creo que sean tantos, ¿verdad? Como el número que indica ahí. Pero si hay una persona a la que tenemos que conocer bien, ese es a Jesús. Tenemos que conocerle no solamente cuál es su carácter, cuáles sus atributos, sino también qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, ¿no? Así que hoy vamos a ver un pasaje en el Evangelio de Juan que trata de los versículos del 29 al 34, donde vamos a ver si realmente le conocemos o no, ¿vale? El título de la aplicación de hoy es ¿y tú ya le conoces? ¿Ya conoces tú al Señor Jesús? Vamos a leerlo. Primero vamos a leerlo en castellano y luego lo leeré en euskera. Juan 1, los versículos del 29 al 34. El Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. Vale. Y dice así en castellano. El siguiente día vino Juan el Bautista, a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo:
vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En los primeros versículos vemos la profecía cumplida. Vemos cómo ese Jesús del que tanto se hablaba, finalmente empezaba como a su ministerio, ¿no? Ese momento en el que, después de haber sido bautizado, se acerca a Juan y empieza ya a obrar sus milagros, a hacer distintas obras. Y vemos cómo en este caso es Jesús el que se acerca a Juan el Bautista. No está aquí hablando de Juan el Apóstol, que es el que escribe el Evangelio, sino de Juan el Bautista. Vemos en el primer versículo cuando dice: vio Juan que Jesús venía a él. Era Jesús el que se acercaba a Juan. ¿Por qué? Porque Juan no sabía cuándo iba a ser el momento en el que Jesús empezase su ministerio. No sabía cuáles eran los tiempos de Dios. Era Jesús el que tenía que tomar ese paso, esa iniciativa, y comenzar su ministerio. Este era el momento en el que Jesús, digamos, da ese paso para comenzar su ministerio. Hay otros versículos en el Evangelio de Lucas, en Lucas 3 del 21 al 22, no vamos a leerlo, que es cuando Jesús se bautiza y empieza ahí su ministerio, ¿vale? Es, digamos, como ya sabemos que los evangelios relatan la vida de Jesús desde distintas perspectivas, pues hay cosas que no vemos en un evangelio porque lo podemos ver en otro. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan no vemos el bautismo de Jesús, así que nos tenemos que apoyar en otros evangelios, como el de Lucas, que sí lo trata. Y este es el momento, el Evangelio de Jesús, es el momento que precede a lo que estamos tratando en el día de hoy. Más tarde, Juan, en el mismo versículo 29, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros ya tenemos cierto conocimiento de la palabra y sabemos más o menos lo que significan algunas palabras, pero aquí cuando Juan se refiere a Jesús como el Cordero de Dios, ¿por qué utiliza esa palabra? ¿Por qué utiliza la palabra Cordero? Básicamente porque en la ley judía, en la tradición judía, como se puede ver en los primeros libros de la palabra, en Levítico y en Números, podemos ver que el cordero era uno de los animales que se utilizaba para limpiar pecados. Había animales, había becerros, había cabras, había corderos, había carneros, pero todos ellos tenían una característica en común, que era que debían ser limpios, debían ser puros, debían ser sin mancha. Y eso es lo que caracteriza también a Jesús, ¿no? El único apto para poder ser el sacrificio vivo, sacrificio puro en la cruz, para librarnos de nuestros pecados. Porque Él era el único que era sin mancha. Ninguno de nosotros podíamos tomar ese papel que Él tuvo y librar a la humanidad del pecado. Sino que Él, el único Cordero de Dios, el único Cordero apto para ese sacrificio, era Jesús. Y aquí es cuando Juan declara qué era lo que iba a hacer Jesús. ¿Por qué? Porque Él conocía todo lo que se venía hablando en el Antiguo Testamento acerca de lo que iba a hacer Jesús, lo que iba a hacer el Mesías. Vamos a leer en Isaías unos versículos, libro de Isaías, capítulo 53, los versículos del 4 al 7. Isaías 53, del 4 al 7. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este pasaje de Isaías nos hace ver, entender por lo que tuvo que pasar el Señor Jesús. Aun Él pudiendo librarse de ese sufrimiento, de ese dolor,
enmudeció, no abrió su boca. ¿Por qué? Porque sabía el beneficio que eso iba a tener para sus hijos amados, para nosotros. Sabía las consecuencias positivas que iba a tener para nuestras vidas. Él estuvo dispuesto a sacrificarse, a pasar por ese dolor cuando no tenía que hacerlo, cuando podía evitar hacerlo. Estuvo dispuesto a hacerlo por nosotros, por amor a nosotros. Siguiendo con el pasaje que estamos viendo hoy, en el versículo 30, podemos ver cómo Juan habla sobre la doble naturaleza de Cristo. Dice, después de mí viene un varón, un hombre, un señor, una persona. En este caso está haciendo alusión a la naturaleza humana de Cristo. Ya sabemos que Cristo era 100% hombre, 100% Dios. No era 50% y 50%, sino que era completamente hombre y completamente Dios. Eso es algo que a veces no nos puede cuadrar como en nuestra mente racional. Las matemáticas a veces no funcionan. Pero aquí vemos cómo Juan el Bautista hace referencia a esa parte humana de Cristo que acabamos de leer en Isaías, que Él sufrió. Siendo Dios no tenía por qué haber sufrido, pero Él decidió sufrir, Él decidió someterse al tiempo, porque Él era atemporal. Un momento, Martín. Él era temporal, Él se sometió al tiempo cuando no tenía que hacerlo, se sometió al dolor cuando era inmune al dolor, se sometió a la materia cuando Él es invisible, cuando Él es etéreo, es eterno. Pues Él, por amor, decidió hacerse carne y hacerse varón para sufrir en la cruz lo que teníamos que haber sufrido nosotros. Y más adelante dice, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esta pequeña frase hace referencia a la divinidad de Cristo. Hace referencia a su eternidad. ¿Por qué? El domingo pasado, si mal no recuerdo, el pastor Carlos John habló sobre Juan el Bautista y la relación que tenía con Jesús. Eran primos. Juan el Bautista era primo de Jesús. Y es que además era 6 meses mayor, más o menos. Entonces, si Juan era mayor que Jesús, ¿por qué dice aquí que Jesús era primero que él? ¿Por qué dice Juan que Jesús era antes que él? Porque Juan, ya sabe que Jesús es eterno. Ya sabe que antes que él existiese, Jesús ya existía. Esta es la divinidad de Cristo. Más adelante, en el versículo 31, dice, yo no le conocía. ¿Cómo puede ser que Juan el Bautista, siendo su primo Jesús, no le conociese? ¿Por qué dice aquí, yo no le conocía? Pues porque a veces pensamos que conocer es como los amigos del Facebook, que les conocemos, pero realmente no les conocemos. No son personas a las que realmente conozcamos al 100%. En este caso, a eso se está refiriendo Cristo, Juan el Bautista, que no conocía quién era realmente Jesús. ¿Por qué? Porque todavía no se había cumplido la señal que Dios le había dado que se iba a cumplir, que es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Y dice, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Este era el ministerio de Juan el Bautista, por eso se le llama Juan el Bautista y no Juan el Bautista, porque estaba bautizando. Ese era el ministerio que Dios le había encargado que hiciera, que predicase, que diese testimonio de Cristo, de lo que iba a hacer Cristo en la cruz, a través del bautismo. Y lo dice más adelante, Juan fue enviado por Dios, como podemos ver en Juan 1, versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este Juan que Dios había enviado a bautizar, ese era el propósito, ese era el ministerio que Dios le había encargado. Pero Juan no era el único que había sido enviado por Dios a dar testimonio, a predicar, sino que todos nosotros también lo somos. Somos enviados en nuestro ámbito de trabajo, en nuestra familia, entre nuestras amistades, en nuestra iglesia mismamente. Somos llamados a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Porque a cualquier persona que le preguntes de esta congregación o de cualquier otra, el Señor ha actuado en su vida de forma distinta a lo que lo ha hecho en tu vida. Y todos somos testigos, somos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros y del cambio que ha habido en nuestro corazón de antes de conocerle a después de conocerle. Así que, aunque Juan aquí fue llamado a bautizar, no olvidemos que nosotros también somos llamados, no a bautizar, pero sí a dar testimonio de Cristo allá donde estemos. Más adelante, en el versículo 31,
Dice, también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, es decir, Dios Padre, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Estos dos versículos tenemos que leerlos en su contexto. Vamos a leerlo junto con Lucas 3, versículos del 21 al 22. Como hemos dicho antes, hay pasajes que hay en un capítulo que en otros no. Tenemos que utilizar los demás evangelios como apoyo. Lucas 3, del 21 al 22. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fijémonos en que en ese momento era en el que se cumplía la visión o la señal cumplida que Dios le había dado a Juan el Bautista, la señal revelada. Esa era la señal en la que Juan iba a saber que esa persona era realmente Jesús, era realmente el Mesías. ¿Cuándo? Cuando al ser bautizado los cielos se abriesen, el Espíritu Santo descendiese del cielo como paloma y se posase sobre él. Y esa fue la señal que Dios utilizó para revelar que ese realmente era el Hijo amado que Él había enviado al mundo para librarnos de los pecados. Bueno, de la paga del pecado. Así que, digamos que esta era la señal que Dios Padre le había dado a Juan. Vamos a... Un momentito, que tengo que mirar mis notas. Vale. Importante recalcar que Juan el Bautista bautizaba con bautismo de agua, con bautismo, digamos, físico. Pero había algo que Jesús iba a hacer que no podía hacer Juan. Él decía, yo vengo a bautizar con agua, mas el que viene detrás de mí bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Eso lo podemos ver en Lucas 3:16, en los versículos anteriores a los que hemos leído antes. Lucas 3:16, lo leemos rápidamente. Dice, respondió Juan diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muchas veces en la palabra, cuando leemos la palabra fuego, hace referencia a la purificación, hace referencia a un acto de santificación. En este caso, habla de lo mismo. Ese fuego no es que nos vaya a quemar vivos, por supuesto que no, sino que nos va a utilizar para purificarnos, para limpiar nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestras almas. ¿Por qué? Para que luego pueda entrar el Espíritu Santo en nosotros. Porque Dios y el pecado son incompatibles. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu son incompatibles con el pecado. Primero debemos estar sanos, debemos estar puros, por eso lo de fuego, para que luego podamos ser bautizados con el Espíritu Santo y que el Espíritu pase a morar dentro de nosotros. Y por último, en el versículo 34, vemos la misión delegada. Vemos cómo aquí Juan el Bautista dice, y yo, Juan, le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es importante pararnos detenidamente sobre cada una de las frases de este versículo. Yo le vi, él le vio, Juan el Bautista lo vio con sus propios ojos. ¿El qué vio? Vio la señal que Dios le había revelado, que iba a suceder. Vio cómo Jesús obraba milagros. Vio cómo el Señor Jesús era el Hijo de Dios, con sus propios ojos físicos. Nosotros también lo hemos visto. No con nuestros ojos físicos, pero sí con nuestros ojos espirituales. Tenemos fe en que lo que dice la palabra es cierto, es veraz. Tenemos fe en que todos los milagros que hizo Jesús en sus evangelios ocurrieron realmente. Tenemos fe y creemos
que lo que Jesús hizo en la cruz es verdad. Entonces, al igual que Juan le vio y dio testimonio de Jesús, nosotros también le hemos visto. Ahora la pregunta es, ¿estamos dando testimonio de lo que hemos visto? ¿Estamos siendo testigos, estamos siendo proclamadores de ese evangelio que Dios nos ha encargado? Porque aunque el evangelio es uno solo, como hemos dicho antes, puede, digamos, tomar distintas formas. El mensaje es el mismo, eso no cambia, eso permanece. Pero la forma en la que lo transmitimos o la forma en la que nosotros lo recibimos puede ser distinta. Hay personas que han tenido ciertas experiencias con la Biblia, con el Espíritu Santo, que gracias a eso se han convertido. Hay otras personas que no ha sido una experiencia, sino un testimonio que han visto de otra persona, que les ha hecho reflexionar. Algo que han vivido en sus propias vidas, algo que han leído de la palabra, algo que un hermano, un apoyo, una palabra de ánimo que les ha podido dar. Son distintas formas en las que podemos ver el amor de Cristo y podemos dar testimonio de ese amor que nosotros hemos recibido. Así que esta es la misión que aquí Juan, él, digamos, toma la decisión de hacerlo y obedecer al Señor, y nosotros también debemos ser obedientes a lo que nos dice el Padre. Debemos dar testimonio de lo que Él nos ha encomendado, que es su Evangelio. Os animo, hermanos, nos animo, porque a mí también a veces me falta el ánimo, el deseo de, en medio de donde estemos, en nuestro trabajo, que a veces es complicado, en nuestra familia, con esos familiares que puede que todavía no conozcan a Cristo, que todavía no se han rendido a sus caminos, seamos ese testimonio, esa luz en medio de las tinieblas, que dé testimonio de lo que realmente Cristo ha hecho en nuestras vidas. Conozcamos a Jesús, que podamos decir que realmente Él es a quien mejor conocemos en nuestras vidas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Escudriñando su palabra, escudriñando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, viendo qué es lo que Él ha hecho por nosotros y dando testimonio de ello. Seamos sensibles a lo que el Padre quiere revelarnos o nos ha revelado en su palabra, porque a veces sacamos tiempo para hacer cosas que no son tan importantes o que a ojos de Dios no son tan importantes, que para nosotros puede que sí. Ya sea mirar redes sociales, ya sea mirar las noticias, ya sea salir a caminar. Todo eso es importante y es bueno, no es malo hacerlo. Dios no nos lo prohíbe, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Hay cosas que son prioritarias, como por ejemplo leer la palabra, conocer a Cristo más que a cualquier otra persona que tengamos a nuestro alrededor. Él nos conoce incluso a nosotros mejor que nosotros mismos, así que hagamos el esfuerzo por conocerle también a Él de la misma forma en la que Él nos conoce. Vamos a orar y concluimos ya con esto. Señor, te damos gracias, Padre, por haberte revelado, Señor, en tu palabra, por haberte mostrado tal cual tú eres a través de tu palabra, Señor. Pon en nuestro corazón, Señor, ese deseo, ese sentir, ese fuego en nuestro corazón de querer conocerte, Señor, personalmente, de querer conocer tu carácter, tu personalidad, Señor, querer conocer cómo tú eres, Padre, y sobre todo, Señor, querer conocer qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Porque al igual que tú enviaste a Juan a bautizar, tú nos has enviado a nuestros ámbitos de nuestra vida, Señor, a testificar también de lo que tú has hecho en nuestras vidas, ya sea con nuestros familiares, Señor, ya sea con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo, Señor, con nuestros compañeros de colegio. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestros corazones no solamente el deseo, Señor, sino también el coraje, la valentía de superar ese miedo que a veces nos puede dar, Señor, al rechazo y, Señor, dejarlo eso de lado y dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Porque sabemos que lo que tú has hecho en nuestros corazones, Señor, es algo que nadie puede hacer, es algo que nadie nos puede arrebatar, Señor, nadie nos puede quitar, porque es algo que tú nos has dado, Señor,
y no hay ser humano, Señor, no hay nada que nos pueda arrebatar ese gozo que tú nos das, Padre. Señor, toca nuestros corazones, permite que podamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor, podamos ser esa sal que da sabor, Señor, a este mundo y que podamos, allá donde vayamos, dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Permítenos conocerte más, Señor, conocerte personalmente y que todo lo que hagamos, Señor, sea agradable para ti y gire en torno a ti, Señor, y a hacer tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu infinita misericordia, por ese sacrificio de amor que tú hiciste en la cruz, por pagar ese precio que solo tú podías pagar, Señor, pero que nosotros tendríamos que haber pagado, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, Señor. En tu nombre, amén. Amén.